En este video vamos a hacer un análisis del canto 3 del Martín Fierro, deteniéndonos en cada estrofa. La primera estrofa dice así: Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Sosegao vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Fierro comienza este canto retomando el tema sobre el que se explayó anteriormente, que es la vida idílica que tenía con sus hijos, su hacienda y su mujer. Dice que todo esto terminó cuando se lo llevaron a la frontera y que al volver encontraría su rancho destruido. Mi gala en las pulperías era cuando había más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteado me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Dice que antiguamente solía ir a las pulperías, que eran establecimientos en donde se vendían bebidas y se podía jugar a los dados o a las cartas. Fierro solía ir a las pulperías a cantar, y en una de esas ocasiones llegó un juez de paz y comenzó a llevarse gente. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y ansí me dejé agarrar. Allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciéndonos reír estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba. Los gauchos más matreros, o sea, los más rebeldes, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lograron huir. Fierro, en cambio, dice que no quiso escapar porque es manso, por lo que se quedó tranquilo y se lo llevaron. Fierro ve a un gringo, o sea, un extranjero, con una mona que bailaba, y dice que cuando se lo llevaron comenzó a llorar. Hasta un inglés angiador que decía en la última guerra que él era de Inca la perra y que no quería servir, tuvo también que huir a guarecerse en la sierra. Ni los mirones salvaron de esa riada de mi flor, fue a Collarao el cantor con el gringo de la mona, a uno solo por favor logró salvar la patrona. Fierro habla de un inglés que también logró escapar a la sierra. Dice que era zanjeador, o sea, se dedicaba a hacer zanjas. En esa época, era un estereotipo muy común pensar que los gauchos eran vagos y no querían trabajar, por lo que este tipo de trabajos físicos, como cavar zanjas, debían ser realizados por extranjeros. Dice que el inglés era de Incalaperra,
se está burlando del lugar de origen de este hombre, pronunciando mal la palabra Inglaterra. Uno por uno, las personas que estaban en la pulpería fueron arriados. Formaron un contingente con los que del baile arriaron, con otros nos mezclaron, que habían agarrado también las cosas que aquí se ven, ni los diablos la pensaron. A mí el juez me tomó entre ojos, en la última votación me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día. Y él dijo que yo servía a los de la exposición. Con las personas que arriaron ese día formaron un contingente, o sea, un grupo de personas. Fierro explica que el juez estaba enojado con él porque no asistió a la última votación. Le explica que servirá a los de la exposición. Y ansí sufriese castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo, yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. Al mandarnos nos hicieron más promesas que a un altar, el juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchachos, a los 6 meses los van a ir a revelar. Fierro se justifica diciendo que no se presentó porque no le gustan las listas, ya que él es un gaucho redondo y no entiende de esas cosas. Al llevárselos, Fierro cuenta que les hicieron más promesas que a un altar, diciéndoles que solamente iban a trabajar en la frontera durante 6 meses y luego regresarían a sus casas. De número, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho, más plata que agua bendita, siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho, y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía, jerga, poncho, cuánto había, en casa tuito lo alcé. A mi china la dejé media desnuda ese día. Fierro cuenta que va equipado a la frontera con un moro de número, o sea, un caballo blanco y negro de muy buena calidad. Además de eso, lleva toda la ropa que tenía en su casa y se despide de su china, o sea, de su esposa. No me faltaba una guasca, esa ocasión eché el resto, bozal, mañador, cabreto, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez no creerá todo esto. Ansí en mi moro escarciando enderecé a la frontera. ¡Ah, parcero, si usted viera lo que le llama a Cantón! Ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. Además del caballo y la ropa, va a la frontera equipado de armas y dice que, el que lo vea tan pobre en la actualidad, no creería que pudiera haber tenido todas esas cosas. Con estas pertenencias, emprende su viaje a caballo hacia la frontera. Al llegar, descubre que el lugar es un infierno y que no le tiene envidia al ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había, ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron, pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. En la lista de la tarde, el jefe nos captó el punto, diciendo: 500 juntos llevará el que se resierte, lo haremos pitar del fuerte, más bien de ese por dijunto. En la frontera había gente trabajando desde hace mucho tiempo y nadie podía quejarse. Uno de ellos fue castigado por esto con una estaqueada, que es un tipo de tortura que consiste en estirar las extremidades de una persona y amarrarlas con tiras de cuero entre 4 estacas. El jefe les advierte diciéndoles que, al que intente desertar, o sea escaparse de la frontera,
lo castigarán con 500 azotes. A Naide le dieron armas, pues toditas las que había, el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajo si nos trataban como se trata a malevos. Fierro se queja de que nadie recibió armas, ya que las tenía todas el coronel, quien supuestamente las repartiría el día que hubiera una invasión. Al principio solamente criaban cebo, o sea, holgazaneaban, no hacían nada, pero con el tiempo los empezaron a tratar como malhechores. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mesmito que en Palermo, le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. Y qué indios ni qué servicio, si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Fierro se queja de que comenzaron a castigarlos por más que no hubieran hecho nada. Además, dice que el trabajo en la frontera, que supuestamente consistía en defenderse de los indios, no tenía sentido ya que allí ni siquiera había cuartel. En realidad, los habían llevado para trabajar en las chacras del coronel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, ya se le apean como plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Fierro cuenta que, en las chacras del coronel, lo hicieron sembrar trigo, hizo un tapial, un corral, un quincho, cortó paja, etc. Se queja de que lo hicieron trabajar mucho, pero que nunca recibió dinero a cambio. Dice que, si en eso consiste servir al gobierno, entonces prefiere no hacerlo. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros y los indios, le aseguro, le entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta que andaba dentro la indiada porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Si bien al momento de llevarlos a la frontera les prometieron que sería solamente por 6 meses, Fierro cuenta que estuvo un año trabajando duro. Además, dice que los indios entraban y salían a su antojo, cuando se supone que habían sido llevados para luchar contra ellos. Cada tanto recibían advertencias de que estuvieran alerta, ya que se veía una rastrillada, o sea, rastros del paso de los indios o una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión y caíbamos al cantón en pelos y hasta en ancaos, sin armas, 4 pelaos, que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende de puro vicio, de enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta, con un instructor que bruta que nunca sabía su oficio. En ese entonces se dio la orden de que los gauchos fueran al cantón, sin armas, a aprender el oficio de soldados, y se queja de que tenían un muy mal instructor. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento porque no había municiones. Y chamuscao, un sargento, me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces, y si no andaban noche y día, dele bala a los ñanduces. Al llegar al cantón, los gauchos recibían armas de muy mala calidad, lanzas y latones atados, para defenderse. No había armas de fuego porque no tenían municiones. Sin embargo, un sargento le contó que sí las tenían,
pero que las vendían para cazar avestruces. Aquí se puede apreciar una denuncia y crítica a la corrupción del gobierno, que manda a gauchos inexpertos a luchar a la frontera y ni siquiera les da armas. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más es porque no habían hallado. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie le pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. Cuando los indios escapaban con las cosas que habían podido agarrar, los gauchos salían a perseguirlos. En esta parte comienza a hacer una reflexión del indio que, paradójicamente, es muy similar a lo que la gente suele decir de los gauchos, y de lo que Fierro siempre se queja. Irónicamente, Fierro no se da cuenta de que, al estereotipar hacia los indios, está haciendo lo mismo que el resto de la sociedad hace con él. Este es un tema muy importante que se sostiene a lo largo del Martín Fierro. No salvan de su juror ni los pobres angelitos. Viejos, mozos y chiquitos los mata del mismo modo que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha, ande enderieza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Fierro describe a los indios como salvajes, queman y matan en cualquier lugar que vayan, y nadie se salva de ellos, ni los niños ni los ancianos. Dice que tiemblan las carnes al verlo alzar la lanza con la mano derecha, ya que no suele errar. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto, ansí llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga, pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja. Cuanto el contrario se aleja, manda una bola perdida y si lo alcanza sin vida es seguro que lo deja. Continuando con su caracterización de los indios, Fierro dice que son incansables ya que hacen troteadas tremendas por los desiertos. Además, dice que los indios son como hormigas ya que están despiertos día y noche. Saben manejar las boleadoras como nadie y si una te alcanza, seguramente te matará. Y el indio es como tortuga de duro para espichar. Si lo llega a destripar ni siquiera se le encoge, luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces le descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas. En su caracterización de los indios, Fierro los compara constantemente con animales. Esto es una forma de deshumanizarlos, ya que les atribuye características propias de las fieras, dando a entender que son salvajes. En esta ocasión, los compara con tortugas porque son duros y difíciles de matar. Hace uso de la hipérbole, que es un recurso literario que consiste en exagerar algo. En este caso, la exageración consiste en decir que los indios son tan resistentes que, en caso de recibir una herida en el abdomen, simplemente recogen sus tripas y siguen su camino. También los describe como seres despiadados, ya que raptan mujeres y las descarnan los pies. Ah, si partía el corazón ver tantos males, canejo. Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear, y que íbamos de alcanzar en unos bichocos viejos. Nos volvíamos al cantón a las 2 o 3 jornadas, sembrando las caballadas, y pa' que alguno la venda, rejuntábamos la hacienda que habían dejado rezagada. Fierro dice que les partía el alma ver tantas maldades y que cuando veían a los indios intentaban perseguirlos, pero que en esos bichocos, o sea caballos viejos, no los podían alcanzar. Una vez, entre otras muchas, tanto salir al botón, nos pegaron un malón los indios y una lanceada,
que la gente acobardada quedó desde esa ocasión. Habían estado escondidos aguaitando atrás de un cerro. Lo viera su amigo Fierro aflojar como un blandito. Salieron como maíz frito en cuanto sonó un cencerro. Cuenta que una vez los indios organizaron un malón, o sea, un ataque sorpresa, esperando detrás de un cerro hasta que llegara el momento indicado, y fue tan grave que la gente quedó acobardada desde ese entonces. Al punto nos dispusimos, aunque ellos eran bastantes, y la formamos al instante nuestra gente que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel haciendo temblar la tierra. No soy manco pa' la guerra, pero tuve mi jabón, pues iba en un redomón que había boleado en la sierra. Inmediatamente los soldados se dispusieron, a pesar del gran número de indios que avanzaron en tropel, haciendo temblar la tierra. Fierro dice que no es malo luchando, pero que tuvo dificultades porque iba en un redomón, o sea, en un caballo sin domar. Qué vocerío, qué barullo, qué apurar esa carrera. La indiada todita entera dando alaridos cargó, juepucha y ya nos sacó como yeguada matrera. Qué fletes traían los bárbaros como una luz de ligeros. Hicieron el entrevero y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Comienza el ruido y el caos de la batalla. Fierro nota que los indios tienen caballos muy veloces y de mucha calidad, mientras que los soldados tienen caballos viejos y sin domar. En el entrevero, o sea, en la confusión y el desorden de la batalla, los indios elegían a los soldados y les arrojaban la lanza. Al que le dan un chuzazo, dificultoso es que sane. En fin, para no echar panes salimos por esas lomas lo mismo que las palomas al huir de los gavilanes. Es de admirar la destreza con que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan y nos traiban apretados, si queríamos de apurado salirnos por las orejas. Fierro dice que si alguien recibía un lanzazo de los indios, sería difícil que sanara. Viendo lo peligroso de la situación, los soldados decidieron huir. Sin embargo, los indios, con gran destreza, los persiguieron muy de cerca. Y pa' mejor de la fiesta en esa aflicción tan suma, vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano, gritando: «Acabao cristiano, metao el lanza hasta el pluma». Tendido en el costillar, cimbrando por sobre el brazo, una lanza como un lazo, me atropelló dando gritos. Si me descuido, el maldito me levanta de un lanzazo. Mientras escapaban, Fierro ve a un indio echando espuma. Aquí se vuelve a ver la animalización, ya que lo describe como si fuera un animal con rabia. A lo largo de la historia, describir al otro o al enemigo como animal es un recurso muy común, ya que si algo es un animal, entonces no es tan malo matarlo. Deshumanizar al indio es casi un recurso para justificar el hecho que está a punto de realizar. Se escucha la voz del indio que dice: «Acabao cristiano, metao el lanza hasta el pluma», así como José Hernández intenta imitar la forma de hablar de los gauchos, hace lo mismo con los indios, que según el estereotipo, solían confundir el género de las palabras, diciendo cosas como el lanza en vez de la lanza y conjugando incorrectamente los verbos, como metau. Fierro dice que casi recibe el golpe de una lanza. Si me atribulo o me encojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón como la garganta al sapo. Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las 3 Marías y lo engatucé a cabriolas. Pucha, si no traigo bolas me achura el indio ese día. Fierro dice que siempre ha sido valiente, pero que en esta ocasión tuvo miedo y sentía el latir de su corazón. Sabe que, si no toma decisiones rápidas, puede terminar muerto.
dice que si no hubiera llevado boleadoras ese día, el indio lo habría matado. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo hasta que al fin de un bolazo del caballo lo bajé. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas. Empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Dice que luego averiguó que el indio que lo perseguía era el hijo de un cacique. Fierro sentía que estaba en peligro, hasta que logró bajarlo del caballo con las boleadoras. Se tiró al suelo y lo pisó. Mientras el indio forcejeaba para liberarse, Fierro lo mata. Ese hecho marca la primera vez que Fierro asesina a alguien a lo largo de la historia, comenzando por alguien que, en la jerarquía social de esa época, estaba por debajo de él. Lo irónico de esta situación es que Fierro trata bien y es obsecuente con las autoridades que lo maltratan, pero deshumaniza y mata a personas que, al igual que él, son marginados por la sociedad. Allí quedó de mojón y en su caballo salté. De la indiada disparé, pues si me alcanza me mata, y al fin me les escapé con el hilo en una pata. Fierro deja al indio muerto tirado en el suelo. Se sube a su caballo y sigue escapando de los indios, porque sabe que, si lo alcanzan, lo matarán.